Hola, muy buenas. Somos Yanira Estebanez y Natalia Flores. Somos compañeras de Nure Psicología, que es un proyecto de psicología con perspectiva social, crítica y feminista. Y es un proyecto desde donde no solamente queremos trabajar en terapia individual con perspectiva, sino también queremos hacer mucho trabajo colectivo, comunitario y hablar de ciertos conceptos y temas desde estas miradas, ¿no? Desde esta perspectiva. Y hoy tenemos a Natalia para que nos hable de un tema que habíamos comentado, ¿no?, ella y yo durante mucho tiempo, que es el tema de la vulnerabilidad. Natalia, os dejo para que se presente ella primero y que nos diga lo que le hace sentir y resentir. Vale. Bueno, Kaixo, hola a todos. Mi nombre es Natalia Flores, mis amigas me llaman Natalia Nata. Soy psicóloga y antropóloga social y cultural, doctora en educación, soy parte del colectivo LGTBIQA+, y trabajo desde una perspectiva transfeminista. He trabajado con familias de personas con diversidad funcional intelectual, he sido docente e investigadora en la Universidad de Deusto y actualmente soy psicoterapeuta y colaboro en algunas formaciones o investigaciones desde la perspectiva de género y feminista. El caso es que estamos aquí después de unos meses de retraso porque hace ya unos cuantos meses, en abril o así, Yanire me dijo: jo, Natalia, ¿qué te parece si piensas en un tema que te interese? Y compartimos en uno de los conversatorios de Nure sobre ese tema. Y yo le dije: jo, por supuestísimo, no te preocupes. Pa'lante. Pa'lante. En junio nos ponemos a ello y hacemos el conversatorio. Y bueno, la verdad es que fue llegando la vida y la vida fue, ¿no? Fue atropellándome y bueno, pues estamos en octubre, ese es el resumen. La vida moderna es para mí esto ahora. Y también quería hacerlo desde un lugar de autocuidado, entonces antes no me ha sido posible, desde ahí esta explicación, y ahora sí que ya pues vamos con ello porque ya no puede ser de otra manera. Venga, con todo el mimo y con todo el cuidado. La vida nos traspasa a todas, ¿no? Sí. Y estos ritmos, ¿no? Y cuando nos agendamos, ¿no? Cuando programamos pensando como, digamos, en un ideal, ¿no? Y en una planificación, nos damos cuenta de que la vida, pues muchas veces no depende de nuestras planificaciones y no está tanto bajo nuestro control, ¿no? Totalmente. Y estamos aquí y vamos a hablar de vulnerabilidades, ¿no? Eso es. Y a mí me viene como un poco una primera pregunta, ¿no? De bueno, quizá en muchos momentos tú me has hablado, ¿no? Como de una manera de construir o de compartir el conocimiento, ¿no? Que para ti fue muy importante en tus investigaciones, ¿no? En tu trayectoria, y creo que puede venirnos muy bien conocer esta, ¿no? Como esta mirada o esta forma de, ¿no? de posicionarse para quizá empezar este conversatorio. ¿Cómo lo ves? Pues estupendísimo. Vale, yo voy a compartiros hoy algunas ideas y lo voy a hacer desde mi propia experiencia y eso significa que vamos a hablar de vulnerabilidad. Y para mí, hablar de vulnerabilidad implica hablar de muchísimas cosas, ¿no? Para empezar, para ir entrando ya en este tocho que es hablar de la vulnerabilidad, yo ya diría que hablar de vulnerabilidad es hablar en sí de la existencia humana, con todo lo que esto supone, ¿no? Y yo lo que voy a hacer hoy es hablaros desde esa experiencia y por lo tanto no voy a hablaros desde ninguna autoridad ni desde ninguna sabiduría suprema, no creo en ello. Os voy a compartir ideas desde mi propio conocimiento situado y esto es lo que para mí es importante, ¿no? Desde mis experiencias, mis autoras leídas y mi marco de pensamiento y mi propio posicionamiento político. Entonces yo os hablo desde mi historia, a través de ella y por lo tanto desde ese lugar que es el conocimiento situado. Bueno, luego, por cierto, os voy a referenciar en un texto o en la publicación que hagamos, ¿no? A todas las autoras y los autores que voy citando para que podáis acceder a esos textos o a esas publicaciones de Instagram, porque a mí también me gusta mucho como nutrirme cuando, ¿no? De repente algo digo, ay, ¿qué ha dicho? ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha citado? Pues luego... No lo perdemos, no se queda. Luego les ponemos a todos ahí en un inventario. Bueno, en los años en los que yo estuve investigando en la universidad, donde me planteé hacer una tesis doctoral sobre las violencias interseccionales que atravesaban las vidas de las mujeres discas o con diversidad funcional intelectual,
me topé con Donna Haraway y su teoría del conocimiento situado, ¿no? Cuando yo empecé a investigar en las universidades nos decían siempre el conocimiento tiene que ser objetivo y neutro, ¿no? O sea, el conocimiento tiene que ser objetivo y neutro, ¿vale? En ese marco, o sea, para empezar en un marco donde investigar y el conocimiento había sido creado por unos señores, por unos hombres que decidieron marcar unos códigos concretos que llamaron neutrales, pues ese era el marco en el que teníamos que investigar. Esa es la objetividad y esa es la neutralidad, ¿no? Esa es la pretendida objetividad y neutralidad. Entonces, Donna Haraway llega y dice, Peña, que aquí existe, ¿no?, una manera de investigar que es absolutamente parcial, que es la que cada mirada lleva al escenario de la investigación, que la única forma de ser un poquito objetiva, si es que existe, es decir, desde qué subjetividad, desde qué mirada yo estoy investigando, ¿no? Vale, porque cuando yo elijo ya sobre qué investigar, ya estoy, ¿no? Ya estoy posicionándome. Ya estoy posicionándome absolutamente, ¿no? Entonces, vamos a hablar desde dónde estamos investigando y para qué. Y luego, aquí también otra idea para mí muy importante para empezar, que es que el conocimiento solo puede llegar a serlo, como decía la gran Soledad Arnau, que tú también conoces, una maravillosa filósofa, sexóloga, activista por los derechos de las personas con discapacidad, que creó el Foro de Vida Independiente, que creó el foro Diversex, creo que se llamaba Diversex, que peleaba muchísimo, era una gran activista por los derechos sexuales de las personas con discapacidad, con diversidad funcional, que ya decía que solo puede existir conocimiento, y por supuesto solo podemos construir conocimiento desde los feminismos además, si incluimos todas las voces. Todas esas voces implicaba incluir aquellas miradas que desde la ciencia objetiva eran como la otredad, ¿no? Aquello que se desechaba es como, no, ¿para qué vamos a investigar o a entrevistar, ¿no? Por ejemplo, a personas con diversidad funcional o a mujeres con diversidad funcional, si no tienen nada que decir, ¿no? Pues claro que tienen, o sea, Soledad Arnau decía, por supuesto no podemos construir conocimiento si no participamos todos de ese conocimiento y si no le damos el micrófono a todas las personas, ¿no? Entonces, estas dos ideas, ¿no? Qué bueno. Hablamos desde un lugar en el que pretendemos incluir todas estas miradas. No podemos solo hablar desde o investigar a determinados perfiles, hombres, personas de clase media alta, no racializadas, no discas, ¿no? Dice, no, la Haraway llega aquí diciendo, aquí o todas las voces forman parte, o estamos haciendo tonterías y no estamos haciendo tonterías. Lo que estamos haciendo es participar de la maquinaria del patriarcado y del capitalismo. Entonces, lo que nos viene a decir, y por eso he escogido esta idea para el inicio, es que ella propone dejar de vernos como objetos descarnados, es decir, dejando el cuerpo a un lado, que es lo que pretendía la ciencia de los hombres, la ciencia llamada objetiva, para pasar a hablarnos desde un lugar, para mí, de vulnerabilidad, donde el cuerpo está muy presente, mi experiencia me atraviesa y donde yo os hablo desde ahí, ¿no? Desde mis vivencias, mis heridas, mis privilegios y mis opresiones. Y hacerlas públicas, es decir, yo hablo desde aquí, desde este lugar. Y para esto yo voy a hacer una copia casi literal a lo que hace Ismael Cerón, que tiene un libro maravilloso que luego os lo pongo de psicoterapia queer, que es presentarse desde el lugar en el que, bueno, él se presenta desde su lugar y yo desde el mío, ¿no? Que es, soy mujer, cis, blanca, paya, boyera, europea, de clase media, con 36 años, con capacidades funcionales normativas, neurotípica, en un cuerpo que encaja en las imposiciones gordofóbicas globales y con la documentación regularizada desde que nací. Ese es mi posicionamiento y el lugar desde el que hablo. El otro día, además, escuchaba a Rebeca Lane en La Sinsorga hablar de su experiencia, ¿no? Estaba con Iranchu Varela y hablaba de su experiencia de ser una mujer racializada fuera de Guatemala y de formar parte del sustrato étnico hegemónico cuando estaba allí, en Guatemala, ¿no? Habla de esta doble experiencia y de ser consciente allí de que esa mera existencia tenía un impacto en otras personas. Y a mí esta idea me gustó mucho, más que gustarme, me pareció muy potente, ¿no? Porque creo que ser consciente de lo que nuestra existencia supone, ¿no? Para los otros, nos permite cuestionarnos muchas cosas. Y como profesionales de la salud mental, yo creo que es un ejercicio que necesitamos hacer constantemente. Constantemente. Porque tenemos ahí una idea un poco, yo no sé si un poco bastante trampeada, de que curramos desde la horizontalidad, de que y ostentamos lugares de autoridad y hablamos desde nuestra blanquitud y hablamos desde nuestros lugares hegemónicos y yo creo que hay que revisar eso para poder trabajar desde un lugar honesto y revisar y volver a revisar. Si me lo permites, ¿no? Es como, wow, no, en constante revisión deberíamos estar, ¿no? Totalmente, comparto.
Otra cosa que quería hacer, ¿no? Cuando investigamos, hacemos algo que es al final de las investigaciones o de los libros se pone la bibliografía. Y yo quería darles un pequeño lugar al principio, sobre todo a 3 libros que para mí han sido un referente para ayudarme a pensar en esto de la vulnerabilidad. Vale. El primero es este, que se llama Posología, microdosis transfeministas para la salud, de María Zapata Caro Novela, que por cierto, hago spoiler, hacen presentación en la Sinsorga aquí en Bilbao. Quienes estéis tenéis que venir el 27 de octubre a las 7 de la tarde, por favor venid. Hacen una compilación de propuestas de cómo cuidar los malestares desde una posición colectiva y por supuesto desde una perspectiva transfeminista. Este libro de Javier Padilla y Marta Carmona, que se llama Malestamos, que hace una crítica a la excesiva psicologización de los malestares o a la excesiva politización de los malestares y busca el encuentro entre estas dos perspectivas. Y el libro que os acabo de decir, que es el de Ismael Cerón, que es Psicoterapia Queer, que hace una revisión de nuestras posiciones como psicoterapeutas a la hora de acompañar a personas y cómo es necesario una psicoterapia queer y queerizar todos los espacios, por favor. Entonces, bueno, también a mí me ha ayudado mucho a pensar, lo comparto. Tengo aquí otros cuantos más, pero es que hay mucha bibliografía, si nos ponemos ¿no? aquí, pues, pero bueno, podríamos citar a Sara Torres, podríamos citar, bueno, es que no vamos a ello, todos los libros de amor, ¿no? Toda la compilación de libros de amor. Sí, la serie completa, que es maravillosa. Que el último, por cierto, es Amor Gordo, que también presentaron el otro día en la Sinsorga. Bueno, leeroslos todos, comprarlos todos, por favor. Leamos mucho. Y de momento, pues eso, la bibliografía, un poco la inspiración hasta ahí. Vale. Vale. Sí, para ti está bien, podemos igual empezar a comenzar a hablar de qué es esto de la vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué es o cómo podemos definir el ser vulnerable? Vale, a mí definir conceptos así ya de primeras es algo que siempre se me hace muy complicado, ¿no? Porque cuando definimos algo intentamos acotar y entonces nos dejamos como muchas partes de eso fuera, ¿no? Y al final yo siento que cuando hablamos de vulnerabilidad, como he dicho al principio, estamos hablando de algo tan grande como es la existencia humana, ¿no? Es decir, somos seres vulnerables, no podemos no ser seres vulnerables, ¿no? La vulnerabilidad es una condición ontológica, que esto significa que es una parte, una condición de nuestra existencia. Estamos hechas de eso, ¿no? Claro. Tenemos esta característica. Aunque nos creamos invulnerables, ¿no? Aunque nos creamos invulnerables, absolutamente. Que a ver si nos empezamos, ¿no? Claro. a dar cuenta de esta realidad de la vulnerabilidad, que yo creo que la invitación de hoy es a eso, ¿no? Es a darle un espacio a esta conciencia de vulnerabilidad, a ver qué pasa a partir de ahí, a ver si cambia algo, ¿no? Cuando decimos vulnerabilidad, estamos hablando de algo que ha sido. Y esto yo creo que también tiene mucho que ver con esto que acabas de comentar, Yanire, de ser invulnerables, con la idea de la invulnerabilidad, ¿no? Que es que hemos intentado negar esa cualidad como seres humanos, ¿no? Dice María Zapata Caro Novela, desde esta divisibilidad moderna, ¿no? Desde este rollo que llevamos ahora de, bueno, yo a lo mío, ¿no? Yo mis movidas, yo soy la última Coca-Colita del desierto, yo estoy aquí, yo puedo, ¿no? con todo, absolutamente, yo tiro para adelante, y luego ya me encuentro con les otros, pero yo hago mi vida, tiro lo mío para llegar al éxito. Luego hablaremos también un poco de esto del éxito y ¿no? Siento que yo puedo con todo. Entonces ellas hacen una propuesta para mí muy potente de entender la vulnerabilidad como una fortaleza y no como un obstáculo, ¿no? Y esto pasa, para empezar, por darnos cuenta de la necesaria interrelación que tenemos con lo que nos rodea. Y lo que nos rodea, ya citan a Judith Butler y a Caballero, para empezar, es un sistema inter-eco-relación, ¿no? Somos inter-ecodependientes, somos inter con otros humanos, ¿vale? Y somos ecodependientes con el sistema, ¿no? Entonces ellas dicen, en la medida en la que nos damos cuenta de que somos seres vulnerables, nos damos cuenta también de la necesidad de construir una existencia, una vida que tenga esto en cuenta y por lo tanto que sea una vida en relación, en interacción, ¿no? Totalmente. Y también con el ecosistema, ¿no? Que esto es fundamental porque nos damos cuenta de que vivimos vidas totalmente ancladas en la humanidad, en la racionalidad, ¿no? Hasta que de repente hay una catástrofe o hay un clima adverso o hay una dificultad, ¿no? A nivel, ¿no? A nivel vital, digamos, ¿no? Y entonces te das cuenta, amiga, que no podíamos con todo, ¿no? Y que no todo depende de lo que queramos, de lo que deseemos, de lo que pensemos, ¿no? Totalmente. Y además, ¿no? Vivimos en una sociedad que tiene un discurso hegemónico que es
hazte cargo de lo tuyo, ¿no? Tú, por ejemplo, tú tienes problemas de salud mental, pues tienes que hacerte cargo de eso, ¿no? Vete a terapia. Vete a terapia. Vete a terapia. Vete a terapia, tienes que ir a terapia. Eso además está de moda últimamente, ¿no? Es como es lo que tienes que hacer. Terrible. Tienes un problema de salud mental derivado de que no puedes pagar el alquiler, de que trabajas en tus curros súper precarizados, de que apenas tienes tiempos de descanso, tienes que llevar a tus hijas a la escuela, realizar cuidados familiares, organizar tu vida diaria, llevar a tus gatos a la veterinaria, regar las plantas, llenar tu nevera, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Lógicamente... enfermamos. Y digo lógicamente porque no es que esto sea un mal funcionamiento, es que es una consecuencia lógica de todo eso a lo que no llegamos en este sistema, ¿no? Entonces, totalmente. Eso deriva en un proceso de ansiedad y entonces tú tienes un problema y tú tienes que ocuparte de eso y tú tienes que pues, solucionarlo yendo a la psicóloga o apuntándote a clases de yoga, ¿no? Y por supuesto, yo no voy a hablar de que la terapia no es necesaria ni de que el yoga no tiene efectos maravillosos sobre la salud, pero hay un relato perverso en esto, ¿no? Totalmente. Porque ni la terapia ni el yoga son los lugares donde se resuelven problemáticas sociales y de dinámicas, ¿no? que son enloquecedoras en sí mismas, ¿no? De dinámicas ansiosas. Ante una dinámica ansiosa, mi cuerpo que expresa ansiedad. Y esto es la lógica, ¿no? Absolutamente. ¿No? Javier Padilla y Marta Carmona, en su libro de Malestamos, definen lo que nombramos ahora comúnmente como malestar, ¿vale? Porque vivimos en una sociedad donde tú compartes con tus amigas y todo el mundo está bastante flojillo, ¿no? Es como... Estamos un poco mal todos. Un poquito mal, eso es. En plan, estamos ahí todos atrancadetes en este momento, ¿no? Entonces, ellas dicen que el malestar es la huella que deja en nosotras, como sujetos individuales y colectivos, esta forma que tenemos ahora de interaccionar social, económica y políticamente, ¿no? Entonces, que por lo tanto, ese malestar es una consecuencia lógica de cómo funciona este sistema capitalista, con un impacto, por supuesto, y esto hay que nombrarlo, diferencial en función del género, de la edad, del origen étnico, de la clase social, de todas estas categorías que tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, desde la mirada crítica de la psicología, ya sabemos que vivimos en una era en la que estamos psicologizando demasiado los malestares con el riesgo y con el daño que esto hace y los estamos politizando poco. Es decir, estamos poniendo mucho más el foco en lo individual que en el malestar, que muchos de los malestares que tenemos pasan por una cuestión social de estructura, ¿no? Y por lo tanto es una cuestión política. Y desde esa mirada, además, nos estamos culpando por no llegar a tiempo a todo lo que tenemos que hacer. Hay un psicólogo que a mí me gusta mucho, que se llama Parque Delgado, que me ha ayudado mucho a pensar en mi práctica profesional, ¿no? Que él hablaba hace unos meses de que en las consultas de psicología le llegaban como muchas personas con un malestar común, que es que no tenían tiempo para llegar a todo lo que tenían que hacer y que además se sentían culpables y que, claro, estaban como buscando la manera de ver cómo podían llegar a todo eso, ¿no? Y él decía, encima la culpa de no saber organizarse bien, ¿no? Claro. De todo este rollo además que ahora también se lleva mucho, es como muy top, ¿no? De las técnicas para no procrastinar. Claro, que desde la psicología además hacemos estas cosas, que es que creamos etiquetas para todo, ¿no? Para todo. Y como psicologizamos ya, es parte de nuestro campo, entonces ya podemos ofrecer una cura. Él decía... Y al ponerle esa etiqueta le estás diciendo a la persona, tú puedes hacerlo de otra forma, tú puedes reorganizar tu agenda, tú puedes tener otra gestión de tu, ¿no? de tu tiempo, ¿no? Cuando en el fondo no están cambiando las dinámicas externas, ¿no? Sino que lo que estamos haciendo es responsabilizando e hiperresponsabilizando a las personas, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, ser conscientes de esto, ¿no? Y de que necesitamos una jornada laboral de 5 horas. Eso es así, para poder vivir y para poder estar bien. Trabajar menos, absolutamente, redistribuir la riqueza, ¿no? Absolutamente. Tener espacios y sociedades que reconozcan nuestra vulnerabilidad y nuestra interdependencia, ¿no? Absolutamente. Intervenir en las lógicas de la subsistencia, vivienda digna para todas las personas, estos son unos mínimos, porque obviamente sin eso el malestar existe y no es una cuestión individual, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no todo malestar es un problema psicológico, que por supuesto no es un problema individual. Yo creo que esto es importante, que la terapia es un espacio que puede ser absolutamente reparador para quien la necesite y pueda acceder a ella, pero funciona a nivel individual y no puede ser el único espacio emocional reparador al que una persona tenga acceso para poder sanar. Vale. Esto, desde las lógicas que estamos compartiendo aquí de la vulnerabilidad, para mí es básico. Totalmente, no puede ser el único espacio, ¿no? Y no puede ser ese vete a terapia el único lema que digamos que esté
no sé, como hablándose desde toda esta, ¿no? Desde toda esta lógica, todo este discurso de la salud mental, ¿no? La salud mental no es solo la terapia. La salud mental también es tener redes de apoyo, ¿no? También es construir sociedades donde nos tratamos bien, ¿no? Tener recursos, tener cubiertas las necesidades, ¿no? Eso también es salud mental. Totalmente. No todo va a pasar por caja de tu psicóloga privada, ¿no? O vete a la sanidad pública y espera durante meses, ¿no? A que te puedan atender, para que en el fondo terminen, como en muchas ocasiones, dándote una medicación para callar ese malestar y ese síntoma, ¿no? No todo pasa por el vete a terapia, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, incluso aunque ir a terapia muchas veces también sea algo muy beneficioso y que también podamos recomendar, ¿no? Pero Absolutamente. Estamos en épocas o en constantes, ¿no? Todos y nadas, ¿no? Es como ha pasado de no haber visibilidad de la salud mental o de la salud emocional a que todo el mundo tenga que ir a terapia. Privilegiada, sí, eso es. ¿No? Con la sobrecarga que esto le supone a todas las personas que ni pueden, ni quieren, ni es la vía de acceso, ni... Pues yo creo que es súper importante hablar desde esta mirada. Natalia, y esto quizá tiene mucho que ver también con esa importancia de construir redes de cuidado para la vida, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. De hecho, aquí quería llegar con toda esta parte, ¿no? Que como dicen María y Caro, solas no se sale de esto, ¿no? Es precisamente esa forma en la que nos concebimos y estamos hechas de purita vulnerabilidad, ¿no? En la que nos conduce la necesidad de construir vidas fundamentadas en las redes de cuidado y de solidaridad, entender que necesitamos a otros para algo esencial, que es para poder metabolizar el dolor que nos genera la existencia humana y la propia vida. El sistema en el que vivimos, pero más allá del sistema en el que vivimos, cualquier existencia humana está impregnada y atravesada por el dolor en determinados momentos, porque van a fallecer personas de las que queremos, vamos a duelar amores que no son correspondidos, vamos a perder un trabajo, vamos a sentir una crisis existencial, ¿no? Y necesitamos a otros para poder metabolizar ese dolor, atravesarlo, integrarlo y poder seguir para adelante. Solas no podemos, con nuestro psicólogo tampoco podemos a solas, entonces necesitamos construir desde ahí esas redes de cuidado, de ternura y de solidaridad. Sí. Y que quizás solamente se pone en marcha esta necesidad cuando estamos en esa situación, ¿no? Cuando estás duelando, cuando estás enferma, ¿no? Cuando estás en un momento en el que la vulnerabilidad se hace presente, ¿no? Y entonces es cuando dices, uff, ¿no? Tanta autosuficiencia, ¿no? Y ahora que estoy enferma, ¿no? O ahora que necesito que alguien me acompañe, ¿no? A cuidar a mi madre, ¿no? O ahora que estoy necesitando, ¿no? Que alguien me llame para preguntarme cómo estoy viviendo esta separación, ¿no? Totalmente. ¿Dónde estoy desde ese mal empoderamiento que nos han vendido, ¿no? Porque quizá, bueno, yo hablaría también de que esto no es empoderamiento, la autosuficiencia, ¿no? Totalmente. ¿Vale? Pero ¿qué es la autosuficiencia? Luego lo hablamos. Luego hablamos de la autosuficiencia, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, igual también las compas que nos están escuchando se lo preguntan, ¿no? ¿Es lo mismo ser vulnerable que ser débil? Porque se suele asociar mucho, ¿no? Esta idea de vulnerabilidad a debilidad. Vale. Hay una diferenciación, y vuelvo a citar a María y a Caro, ¿no? Que a mí me gusta mucho, que ellas hacen precisamente entre estos dos conceptos, ¿no? El de vulnerabilidad y el de debilidad, ¿no? Porque es verdad que yo creo que ha habido una especie de reticencia a considerarnos seres vulnerables desde esa idea como de que son lo mismo, ¿no? Yo tiendo a pensar también mucho que esta reticencia tiene que ver con la lógica del éxito masculino, ¿vale? Es decir, como tantas otras cosas, ha habido ciertas lógicas que hemos tomado prestadas de los modelos que originalmente han creado, que son los masculinos, ¿no? Entonces, hemos adoptado esos modelos hasta que hemos hecho, ostras, igual por aquí no, ¿no? Si yo para ser exitosa tengo que vivir fuera de mi casa 14 horas, si tengo que aplicar la competitividad en todos mis escenarios relacionales, si tengo que performar una agresividad ahí en el habla de la pera y, ¿no? Formas de... Bueno, pues no quiero. O igual no quiero de esta forma, ¿no? O igual no quiero de esta... Eso es, no quiero de esta forma, ¿no? Igual sí, igual quien sí, pero igual yo no quiero de esta forma, ¿no? Entonces, María y Caro hablan de eso, de que el sistema nos hace creer que ser vulnerables, ¿no? Es lo mismo que ser alguien débil. Entonces, además, si os dais cuenta, esto de la debilidad es una categoría que siempre ha estado muy vinculada en ese dualismo, ¿no? De hombre, mujer, bueno, malo, fuerte, débil, a la categoría de las mujeres. Y yo creo que en esa diferenciación, ¿no? Cuando nuestros propios procesos emancipatorios desde los feminismos hemos dicho, no,
Yo no débil, quiero no. ser eso, yo no quiero. No quiero ser eso porque además esa es la mirada que el patriarcado pone sobre nosotras para justificar muchas de sus violencias o de la infantilización que nos hacen. Es como, yo en esa categoría de débil, no. Y entonces, por ende, no. Si yo ser vulnerable es ser débil, olvídate, yo no soy vulnerable, ¿no? Entonces, yo comparto totalmente lo que dicen estas autoras, ¿no? Que es que ser vulnerable no es una debilidad, sino que la vulnerabilidad de lo que nos habla es de la fragilidad de la vida, en cuanto a la posibilidad de que la vida se pueda acabar, ¿no? Somos cuerpos que enferman, que envejecen y que se mueren, que esta yo creo que es la única afirmación, ¿no? Que podemos hacer con absoluta verdad, ¿no? Pasamos por esos estados. Entonces, yo creo que además entender eso es un alegato a la vida y al presente, ¿no? Y a la potencia de la vida en cada ratito que estamos viviendo. Es decir, yo estoy aquí en este cuerpo ahora mismo respirando, sintiendo y aceptando que somos eso, ¿no? Cuerpos materiales que tuvieron un principio, que tenemos un transcurso, que en ese transcurso de la existencia podemos enfermar y que al final en esos transcursos necesitamos a otros y que el cuerpo acaba muriendo, ¿no? Totalmente. Con esta vulnerabilidad sí que es como algo que negamos constantemente, ¿no? Desde esa idea también, o desde esa crítica, ¿no? que se hace al envejecimiento, ¿no? A los procesos de enfermedad, de decaimiento, ¿no? E incluso fijaos cómo los llamamos, ¿no? Cómo los nombramos, ¿no? Y cómo los vivimos también corporalmente cuando resulta que yo, según voy creciendo, pues tengo una energía distinta, ¿no? Mi cuerpo va teniendo otra forma, ¿no? Mi movimiento también va cambiando, ¿no? Somos seres en constante transformación, ¿no? Y el modelo quizá, ¿no? automático del hipercapitalismo y de este sistema que no nos reconoce como humanas nos quiere todo el rato con esa misma mirada joven, blanca, ¿no? Estupenda, siempre bella, ¿no? En el caso como de los cuerpos femeninos, ¿no? También sexualizada, ¿no? O sea, como aparece todo el rato. Esa es la valoración, ¿no? ¿Qué ocurre cuando estás enferma? ¿Qué ocurre cuando se te ve que estás cansadísima y tienes una cara, ¿no? de cansancio, ¿no? ¿Qué ocurre cuando empiezas a envejecer, cuando tienes arrugas, ¿no? Cómo nos dice el sistema que tenemos que cambiar nuestros cuerpos para que sigan siendo permanentemente jóvenes, sanos, ¿no? y perfectos, cuando nuestros cuerpos lo que no son es perfectos, ¿no? Nos invita al sometimiento en ese sentido, ¿no? Totalmente. Vale, aquí quería, así como muy breve, pero me parecía como muy bonito y muy adaptado como leer este trocito del libro de posologías, que además es parte de la introducción que escribe Sara Torres, que dice, habla del proceso en el que su madre tiene cáncer y fallece. Durante los 10 años que mi madre vivió con cáncer de mama metastásico, no pude articular la idea, que sí, me aparecía su muerte, de que todo ese tiempo yo también había necesitado ser tratada de un malestar espejo, un cáncer de mamá. Cuidar a un cuerpo vulnerable en estado de transformación necesita de una posología que se extienda a su comunidad más cercana. Porque compartimos ecosistema, nos fortalecemos y nos debilitamos juntas. Incluso educadas en el individualismo más férreo, el continuo cuerpo-mente sabe por vías no racionales que no es solo uno. Existe como ensamblaje con otros cuerpos conocidos y amados. A mí este fragmento me parece maravilloso y con una potencia tremenda para entender esto, ¿no? Que si tuviéramos mucho más presentes esta condición de vulnerabilidad y esta necesidad de vivir en interrelación, en redes de cuidado comunitarias y colectivas, otra galla nos cantaría. Otra galla nos cantaría. Entonces, bueno, la debilidad nos habla de ausencia de fortaleza y eso es otra cuestión, eso es otra cosa. Aquí hablamos de vulnerabilidad como la forma en la que existimos y nos corporizamos con la potencia de rompernos en 1000 pedacitos, ¿no? Entonces, cuanto más nos llegamos a ello, más nos entrampamos en formas de relacionarnos que encajan bastante con lo que el sistema nos invita a hacer, que es esa autosuficiencia, que ahora hablamos de ella, ¿no? Que parece que nos hace como más libres. Vale, háblanos un poco como de esta autosuficiencia, ¿no? Porque parece que quizá hay un poco como la idea de que
de que ser autosuficiente es lo deseable, ¿no? Igual como en esa dicotomía que también hablabas, ¿no? De debilidad, fortaleza, ¿no? Es como hacia la fortaleza, ¿no? También nos han hablado en muchas ocasiones de la dependencia como algo que, ¿no? que evitar, ¿no? Entonces es como, no, yo independiente, autosuficiente, yo conmigo misma, y yo me quiero a mí, y desde aquí lo consigo todo, digamos, yo a mí me ¿no? conmigo. Vale, vale. Vale, es que yo sí creo que nos han contado mucho este cuento de que la autosuficiencia nos hace libres. Este rollo de que si yo puedo gestionarme sola lo mío, soy mucho más libre porque no necesito a nadie, ¿no? Y yo creo que esta es la película de la ideología cultural de nuestros tiempos modernos, que es lo que nos está enfangando mucho en las formas de relacionarnos y en las formas de intentar sobrevivir a la catástrofe de cómo está montado este sistema, de modo además solitario, ¿no? Yo, para mí, hay una frase que a mí me nace como compartir desde ya cuando tú me preguntas sobre esto de si la autosuficiencia está, ¿no? Es interesante o no es interesante. Si yo puedo sola, no soy más libre, estoy más sola. Mientras lo compruebo, mientras lo hago, mientras lo pienso, mientras lo recuerdo, si yo puedo sola, estoy más sola. Estoy más sola. No soy más libre, ¿no? Es como, está guay poder solas algunas cosas, ¿no? Es como... mira, un monto en bici sola, sin ruedines, tal, ¿no? Tenía ahí a mi mamá acompañándome, mira, tal. Oye, pues qué guay, ¿no? Pillas tu ukelele, estás en casa y tú sola, pues intentas sacarte una canción ahí, se la cantas a tus colegas y... qué guay, vale. Sí. Arreglas algo y dices, lo he hecho sola, qué bien. El enchufe, tal, no sé qué, eso es un subidón. Yo puedo sola, ¿vale? Sí. Entonces, ¿vale? Eso está guay, da gustazo. Ahora, tener una depresión y poder sole no, tener ansiedad y poder sole no, ni sole ni con tu psicólogo, que se muera mi perra y poder sola no, que enferme mi hija y poder sola no, que tenga que emigrar para poder sostener económicamente a mi familia y poder sole no, eso es una trampa, ¿no? Aquí hay una idea que también quería compartiros, ¿no? Que es todo esto que tiene que ver con la forma en la que estamos dirigiendo nuestras vidas hacia la excedencia de trabajar, ¿no? Frente a otras formas de estar, de vivir. Vale, porque quizá, ¿no? Como esta idea de yo puedo sola con todo, ¿no? Y esto lo hablamos también dos autónomas, ¿no? Que de alguna forma es como un poco donde nos está llevando también el sistema, ¿no? Trabaja, haz, no esperes a que, ¿no? Tú vete con tu proyecto, sácalo adelante, hazlo sola, ¿no? Y desde esta idea donde toda nuestra identidad muchas veces está muy formada por este aspecto laboral, ¿no? Es como que nos presentamos ante el mundo como, ¿yo quién soy? Hola, soy Yanira y soy psicóloga, ¿no? ¿Esto es lo primero? No, yo soy psicóloga, soy hija, soy hermana, soy amiga, soy vulnerable, soy débil, soy fuerte, soy millones de cosas, pero nos presentamos única y exclusivamente desde esta idea de productividad, de hiperproductividad, ¿no? Y de actividad constante, donde parece que todo el rato tenemos que estar haciendo cosas, ¿no? Totalmente. Y le rendimos culto además a determinadas etiquetas que están muy privilegiadas por este sistema, ¿no? Para defender esa... Yo creo que esa idea un poco del éxito, ¿no? Es como, no, es que yo... Otras etiquetas igual no merece tanto defenderlas, pero que yo soy una exitosa profesional, eso tiene que ir por delante. Claro, ¿qué supone esto? Como ya sabemos, supone a veces lógicas de trabajo extenuantes y un sinfín de cosas más, ¿no? A mí me gustaba mucho esta idea. Hay un filósofo, para mí un poco impronunciable, que se llama Byung-Chul Han, ¿no? Que ha escrito varios ensayos que son muy potentes, que a mí me cuesta entender, pero que o sea, me gustan algunas ideas. Hay, en su libro de la sociedad del cansancio, él dice que hemos pasado de lo que se llamaban las sociedades disciplinarias, que era una idea que, bueno, era una idea, fue algo que estudió mucho Foucault, que si habéis leído algo de Foucault, maravilloso. Yo leo a gente que habla de Foucault, porque yo a Foucault no le entiendo mucho, ¿no? Pero él decía, y esto sí que lo entenderemos, yo creo que como muy fácil, si vemos que en la década, por ejemplo, ¿no? De los 80, las ciudades estaban construidas en torno a, él decía, ¿no? Construir hospitales, construir psiquiátricos, construir cárceles, cuarteles, ¿no? Eran como, ocupaban mucho lugar en la construcción de las ciudades aquellos tipos de edificios donde se pretendía controlar, ¿no? A la sociedad. Y controlar a la sociedad ya implicaba esto que está tan relacionado con la salud mental, que es establecer una norma, y si te sales de la norma, la sociedad
¿no? Te metemos ahí. Los poderes, en aquel momento, eso es, los poderes de autoridad te metían ahí, ¿no? Personas psiquiatrizadas, personas encarceladas, es como, no puedes portarte mal, ¿no? Tienes que seguir unas normas muy concretas. Entonces, formaron parte de aquella época y el objetivo en torno a estos edificios, como os decía, era disciplinar a la población. Llega Byung-Chul Ho y dice, jo, eso era lo que teníamos antes, ahora las ciudades han tomado otra forma, ¿no? Ahora tenemos ciudades con gimnasios, torres de oficinas, bancos, centros comerciales, laboratorios genéticos. Ha cambiado, ¿no? Entonces dice, ya no somos sujetos de obediencia, somos sujetos de rendimiento. Las sociedades anteriores, de las que hablaba Foucault, ya han hecho su tarea, ya somos sujetas disciplinadas, ya tenemos eso, ya no tiene que venir nadie a decirnos, oye, ¿no? Ya nos hemos autodisciplinado. Ya está interiorizada esa disciplina, ¿no? Como para saber, tengo que hacer esto, ¿no? Tengo que dirigirme hacia allí, ¿no? Totalmente. Entonces, ahora las sociedades son sociedades de rendimiento y en estas sociedades, claro, el éxito está, ¿no? En que yo voy a autodisciplinarme para, que ya lo tengo incorporado de aquello de lo que venía, ¿no? De esas sociedades disciplinarias, para que nadie tenga que hostigarme, para que yo, ¿no? Curre. Además hay Remedios Zafra, ¿no? En su libro Frágiles habla de algo que es un poco de esta perversión también, de que se nos invita a tener trabajos que además nos encanten, nos hagan como desarrollarnos profesionalmente, entonces ahí ya la trampa está servida. Claro, ¿dónde pones el límite? Si te gusta en lo que trabajas, si hay creatividad y hay ilusión, a la vez que, ¿no? Es como, ¿dónde pongo yo el límite, no? No me importa estar trabajando, si estoy emocionadísima y me encanta, ¿no? Yo voy a ser la que se ponga las propias trampas internamente para estar currando más que nadie, ¿no? Totalmente. Sin que nadie me tenga que estar poniendo un horario, me tenga que estar diciendo cuáles son los rendimientos a los que tengo que llegar, ¿no? Ya me los voy a estar imponiendo yo internamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, un poco esta idea que yo creo que es importante tener presente de cómo estamos funcionando, de bajo qué lógicas, de qué nos dice la sociedad, ¿no? De esta parte de me puede encantar mi trabajo y eso no quita que la vida va más allá de eso, que no soy menos buena profesional y desde luego la existencia y la vida están fuera de los horarios y de los espacios de trabajo, desde luego también están fuera. Entonces, yo creo que aquí urge también, ¿no? Sí. Revisarnos y como profesionales de la salud mental, urge revisar también esta parte y tenerla como muy presente, ¿no? Pero bueno, volviendo a ese mantra que decíamos antes, ¿no? Del yo puedo sola, yo creo que tenemos un poco que entender que este mandato es un mandato, ¿no? Patriarcal, capitalista, como un camión, este rollo de ser fuerte hasta materializarte casi en un robot, hasta descorporizarte y hacer no necesites a nadie, tu máxima para tu bienestar y tu vivir y para poder ser lo más libre posible. Y esto, como os decía, es una estupidez y no es una estupidez, es pura violencia, porque además aquí no todas ni todos podemos lo mismo, entonces la lógica de poder construir un lugar para habitar donde todas podamos vivir bien, el buen vivir, ¿no? El buen vivir. El buen vivir rompe con estas lógicas de autosuficiencia. Entonces, la única verdad que yo aquí sí que me atrevo a afirmar de manera categórica es que yo no puedo cubrir todas mis necesidades, ¿no? Yo puedo, y aquí esto lo explican también muy bien María y Caro, aún necesitando a otras personas, tomar mis propias decisiones y ejecutar las prácticas por mí misma. Eso sí, pero necesito de los otros. Voy a necesitar de esas otras personas, ¿no? Sí o sí, ¿no? Y quizá muchas veces tampoco hay como un reconocimiento de nuestras necesidades si no estamos conectadas con nosotras mismas, ¿no? A mí me viene como un poco esta idea de, en estos ritmos, ¿no? En los que estamos todo el rato haciendo, ¿no? ¿Cómo conecto realmente con mis necesidades, ¿no? Solamente voy a conectar con estas necesidades cuando aparecen como un, ¿no? Como ese iceberg, ¿no? Enorme. Totalmente. Y te planta una enfermedad, ¿no? O te planta que se ha muerto alguien a quien quieres, ¿no? O te planta ante esta situación. Pero necesidades vitales tenemos todos los días. Totalmente. ¿No? Y pasamos por encima de ellas sin escucharlas, ¿no? Y sintiendo, yo puedo tirar, yo puedo seguir para adelante, ¿no? Yo puedo seguir haciendo, sin saber qué está pasando por mi cuerpo, ¿no? Cómo me estoy sintiendo, cómo me estoy alimentando, cómo estoy durmiendo, ¿no? ¿Qué experiencias, ¿no? sensitivas están ahí, ¿no? Hay como toda una no sé si existe este término, ¿vale? Maquinización de nuestro cuerpo, ¿no? Como esa sensación de
yo voy a poder todo el rato, ¿no? Y la autosuficiencia nos habla un poco de un ideal que es completamente irreal también, ¿no? Sí, sí. Ni voy a poder todo el tiempo, ni durante toda mi vida voy a tener las mismas capacidades. Totalmente. Estas van a estar fluctuando y va a haber momentos en los que mis ritmos, mis capacidades, ¿no? y mis posibilidades son distintas que en otras épocas, ¿no? Y no peores, sino distintas. Absolutamente, absolutamente. Entonces, bueno, compartir también un poco esta idea, ¿no? Al hilo de lo que comentábamos, de que yo necesite de otras personas no significa que no tenga mis propios deseos, ¿no? Singulares. Entonces, yo lo que sí siento que debo defender es mi autonomía, que no es lo mismo que mi autosuficiencia, ¿no? Es como, esa es la diferencia que también las autoras proponen y que a mí me parece fundamental, que es mi autonomía es lo que yo decido que quiero para mí, y que aunque necesite de otros para conseguirlo, tengo derecho a elegirlo. Y la autosuficiencia es que yo no necesite de nadie, ¿no? Que esto es una mentira, como un castillo de grande, y que aunque no parezca una paradoja que yo no necesite de otros me debilita, por supuesto nos debilita. El ideal de autosuficiencia nos debilita a todos. Entonces, y desde luego nos fragmenta, ¿no? Nos hace islas en este océano inmenso que es el mundo moderno en el que vivimos, ¿no? Yo he visto, bueno, me he visto a mí misma bajo ese intento muchas veces ahogarme bastante y tenerme que revisar, ¿no? Es como, pero ¿por qué no le estoy pidiendo ayuda a mis amigas? ¿Pero por qué no estoy diciendo que esto es otro temazo, ¿no? Es como vivimos en un estado todas tan al límite que muchas veces dices, jo, no. Claro, ¿cómo voy a llamar a ¿cómo mi le voy a amiga decir? que sé que está también en un momento súper difícil para decirle necesito ayuda, necesito apoyo, ¿no? Ahí muchas veces me voy a enfocar más en lo que pueda estar necesitando la otra persona, ¿no? Totalmente. Y a veces ya simplemente el hecho de pedir ayuda lo sentimos como una debilidad, ¿no? Como si estoy diciendo que no puedo o si estoy diciendo que necesito que te acerques a ayudarme, ¿no? Ya esto lo vamos a sentir como una debilidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que pidámonos ayuda, molestémonos en esas situaciones y vayamos cambiando, ¿verdad? Esas dinámicas, esas lógicas, Totalmente. Y sintamos además que ese pedir ayuda es un síntoma de fortaleza, ¿no? Es un síntoma de que estás identificando que necesitas esa ayuda, por tanto estás conectando contigo realmente, ¿no? Totalmente. Estás sabiendo lo que necesitas y eres capaz de hacerlo voz, ¿no? Eres capaz de llevarlo a la acción. Eso es una muestra de fortaleza pura y dura. Totalmente. Qué bonito eso, comparto totalmente. Sí. Amiga, ¿qué te parece si hablamos o le damos como un poco también espacio y tiempo a esto de la necesidad de parar un poco el ritmo en estos tiempos que corren, ¿no? En estos tiempos en los que estamos todo el rato haz, rápido, más, ¿no? Como que todo fuera siempre hacia el crecimiento, ¿no? ¿Dónde quedan las necesidades de parar? Vale, yo creo que al final si hablamos de vulnerabilidad y hablamos de esa potencia de sentirnos frágiles, ¿no? Y de rompernos, estamos hablando también de esa necesidad que tú nombras, ¿no? De parar y de descansar. Hace unas semanas, una de mis compas psicólogas, las que admiro muchísimo, Ana Lugán, publicaba en su Instagram de Psicocultura un post sobre el disfrute y el goce, ¿no? Y la necesidad de desprendernos de el hacer todo el rato para bajar, ¿no? Que decimos bajar porque es verdad que es que ahí hay una frecuencia de cuando yo dejo de hacer, se está bajando al cuerpo. Sí, eso es, ¿no? Esa experiencia. Entonces, como poder entrar en el estado del ser, ¿no? Y de dejar de hacer tantas cosas. A mí parece que en esta sociedad del rendimiento nos hemos creído, ¿no? Esta patochada además de que el hacer es superior al simple hecho de estar y de existir, de habitarse, de estar y de aburrirse, ¿vale? Entonces, aquí es verdad que voy a decir esto, lo voy a nombrar otra vez. Hablo desde mi privilegio, todos, mi blanquitud, mi europeísmo, mi clase media, mi no estar ejerciendo maternaje, ¿no? Como diría otra de mis psicólogas maravillosas favoritas, Cristina Núñez, que también es madre y que me dice, es que ser madre y ser profesional, o sea, ¿qué es eso de la conciliación? Y desde luego es que, ¿no? Tengo amigas que maternan, que es como es que la conciliación es una utopía, o sea, un hecho no es, una verdad, ¿no? Entonces, que currar y maternar en este sistema neoliberalista nos tiene a todas... es que además estamos todas tan desperdigadas que eso de hacer red, ¿no? Es como... Es muy difícil. Qué soledad, bueno, qué terrible. Entonces, yo hablo
voy a hablar un poco del aburrimiento desde todos estos privilegios, porque no materno, no tengo cuidados familiares, entonces desde ahí, ¿no? Entonces, quería nombrar un poco esta parte, ¿no?, de la potencia que tiene para mí también el aburrimiento. Aquí metería un temazo, ¿vale? Porque a mí también me encanta la música, y metería un temazo de Edi Circa. Edi Circa es una artista madrileña que trajo Nerea La Furia desde el proyectazo que tiene de Mimosa Bulegua, que es una plataforma para potenciar el arte y la cultura y la música feministas. Trajo a Edi Circa hace unos meses aquí. Y esta mujer, que a mí me encantó, todas las letras, todas las canciones, por favor tenéis que escucharlas. Y os voy a poner también una canción de Edi Circa que se llama Abajo el trabajo, que hace un alegato a currar como mucho 5 horitas al día, que claro, si no curramos eso, ¿cuándo nos podemos aburrir? ¿No? O sea, eso de base. Entonces yo os voy a poner esa banda sonora ahí para que quien quiera la escuche. Si trabajamos 27 horas al día, de 24 no tenemos tiempo para el aburrimiento, esto es una realidad, ¿no? Eso es una realidad. Entonces yo lanzaría, partiendo de esto, la idea de que el aburrimiento tiene una gran potencia y se nos ha olvidado. Yo en mi infancia, y aquí sí que estoy hablando de mí, yo crecí en el campo, en la más purita soledad, y aquello era un territorio, para mí, de aburribilidad. Que yo no sé si existe esta palabra, pero me da igual, porque la sonoridad a mí me gustaba mucho. Era un lugar de aburribilidad. ¿Por qué? Porque era un lugar en el que yo me aburría mucho. El tiempo pasaba, allí no había nada que hacer, había un campo de girasoles por allí, 7 cabras por el otro lado, el huerto por detrás, y ya está, ¿no? Entonces, además, también digo esto y pienso, ¿tú te acuerdas de la última vez que has pensado no tengo nada que hacer durante mucho tiempo? ¿No? Esta idea de no tener nada que hacer. Bueno, además, me parece importante también pensar en esto que nos pasa ahora. A mí me ha pasado. No sé si os pasa, pero a mí me ha pasado, que es que a veces nos hemos acostumbrado tanto a ese ir tan rápido y al estar todo el rato haciendo cosas, que cuando tenemos tiempo, ¿no?, a veces nos asustamos tanto. ¿Qué va a pasar? ¿No? El cuerpo se da un sustito y es como, no, pues si acaso voy a hacer alguna cosa. Aunque lo llamemos ocio. Pero voy a estar haciendo alguna cosa, no vaya a ser que me aburra, no vaya a ser que en ese aburrimiento mi cuerpo se asuste o pase algo, ¿no? Voy a llenar como el huequito de cosas con el hacer. Igual algunas personas esto lo sienten en periodos de vacaciones, ¿no? Que son como precisamente esos periodos en los que muchas veces decimos, me voy al pueblo a no hacer nada, ¿no? Y dices, ¿y cuántos días necesitas para realmente decir, no hago nada, ¿no? Es como, no, primero tengo que leer, ¿no?, que revisar un montón de cosas, que hacer llamadas, que no sé qué, ¿no? Hasta ese momento en el que ya te rindes, ¿no? Al decir, vale, puedo estar aquí sentada, escuchando los pájaros, viendo cómo me siento, viendo ese campo de girasoles, mirando hacia la nada, ¿no? ¿Cuánto nos resistimos, ¿no?, realmente a poder llegar a ese punto, ¿no? Posiblemente quienes no hemos nacido, ¿no?, en un pueblo, pero sí usamos, ¿no?, estos espacios más rurales, más naturales. Territorios de aburribilidad. Los pueblos son territorios de aburribilidad maravillosos, por favor. Maravillosos. Vamos a los pueblos y a esas vidas. Sí. Y luego además que aquí, o sea, meto otro inciso, ¿no?, que es, a veces nos da susto también en el veranito parar porque se está tan rico que luego vuelve tú a la vida, ¿no? De hecho, aquí hay algo que a mí también me gusta mucho, que es Lío Delgado y Beatriz Cerezo, que son dos psicólogas que me gustan mucho, decían en su podcast Esas cosas del follar, hablaban de qué síndrome posvacacional, ni qué síndrome posvacacional. O sea, esto es el capitalismo. ¿Cómo no nos va a dar susto en el cuerpo volver? Esto es como decir Anchu Varela también con lo del síndrome de la impostora. ¿Qué síndrome ni qué síndrome? Esto es el patriarcado. Pues en el síndrome posvacacional, que no existe, que es el cuerpo asustándose diciendo ¿por qué me llevas ahí otra vez? Claro, déjame en mis territorios de aburribilidad, de calma, de sosiego, por favor, no me saques de aquí, que aquí es donde yo vivo a gusto. ¿Para qué me vas a llevar a trabajar? ¿No? Es que vamos a darle una vuelta. Es que ya está ahí la psicología psicologizándolo todo. Ni síndromes ni síndromos. O sea, por favor. Bueno, entonces, a mí también me gusta mucho esta idea, hablando de esta necesidad de parar, ¿no?, que Byung-Chul Han, el filósofo, el innombrable, que os decía, ¿no?, que tiende un poco al nihilismo y a la melancolía, como yo, aunque luego se nos pasan las dos y somos unas disfrutonas de la vida, pero tenemos un puntito. Él dice en su ensayo de las no cosas
esto que creo que es totalmente cierto y que me parece una idea también bonita, ¿no? Dice que las prácticas que requieren un tiempo considerable están en trance de desaparecer. Y a mí me venía esta idea, por ejemplo, de la artesanía, ¿no? De que todo lo que requiere, por ejemplo, la cerámica, ¿no? Todo lo que requiere construir en varios tiempos y con tiempos de descanso para que la materia se asiente, para que se apelmace, para poder pasar a la siguiente fase, se está convirtiendo en algo casi exótico, ¿no? De hecho, yo, o sea, te dije el otro día, me he apuntado aquí en el Casco Viejo a Agustín Artean, ¿no? Que Tere, la profe, es maravillosa y que tiene además esa frecuencia que a mí me ayuda a bajar. Y yo no me he apuntado tanto por hacer piezas de cerámica, porque aparte hago churros patateros. Hago literalmente churros patateros. Seguro que no, amiga. Te lo aseguro. Pues te regalaré el primer churro patatero que estoy haciendo para que lo pongas aquí. Te vas a arrepentir de esto, está grabado. Está grabado, está grabado. No, es como yo le decía a Terejo, yo venía aquí un poco a jugar con el barro y a bajar la frecuencia, porque lo necesito, ¿no? Es como, jo, qué potente que al final necesitamos incluso acceder a esas actividades, ¿no? Para bajar, y además qué potente la idea de que esas actividades de por sí van a ir desapareciendo, porque ya no les damos el tiempo, ¿no? Que necesitan. A mí esto me llama mucho la atención. Bueno, entonces os voy a compartir, para ir terminando, una pregunta que a mí me ayuda mucho a chequearme un poco en los tiempos modernos, así como de prisa frenética, que es ¿qué prácticas no productivas y gozosas estoy llevando a cabo en mi vida, ¿no? Y para mí tienen que tener un poco estas dos cualidades, no productivas y gozosas, porque si yo disfruto mucho con mi trabajo, no vale. Os vuelvo a citar a Remedios Zafra. Nos hacen un poco la trampa, ahí no computa, ¿no? Es como la práctica tiene que ser productiva, o sea, no productiva, perdón, ¿ves? Ya está aquí el sistema metiendo su no productiva y gozosa, ¿no? O sea, nota para psicos, esto de irse de vacaciones y llevar 50 libros de psicoterapia, pues esto no es ocio, esto no es descanso, esto es trabajo, aunque nadie te esté pagando. Totalmente, ¿no? Es intentar entonces un poco en el contexto de mis posibilidades ir construyendo esto que algunas autoras llaman como una nueva política del tiempo. Cada una en sus posibilidades, que esta cuestión no está al margen de la intervención necesaria en el contexto de los derechos laborales, por supuesto, de las lógicas de subsistencia, pero que cada una en su espacio de vida, ¿no? La propuesta es un poco poder pensar de qué manera si podemos darnos mayores tiempos de goce, de no productividad, por supuesto comunitarios y ojalá cada vez más colectivos, y ver si esto nos ayuda también en nuestros estados de salud, ¿no? Que yo creo que es un poco como la propuesta. Y para ir terminando un poco esta primera parte, que luego vamos a seguir hablando de cosas súper potentes, ¿no? A mí me parece también importante cerrar un poco agradeciéndole a todas mis amigas y mujeres de las que quiero profundamente, que me han sostenido muy fuerte en algún momento de mi vida en todo este tiempo, sin las que no estaría ahora hablando de este conversatorio de vulnerabilidad, ni hubiera llegado hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, quiero nombrar algunas, porque para mí es como darles un lugar también en esto. Es como citamos autoras que han escrito, ya, pues, ¿no? A esas personas que para mí... Entonces, mila esker a Lore, a Saloa, a Josune, a Muldi, a Aran, a Maya, a Cris, a Santos, a Elena, a Ana, a Rosa, a Ania, a ti, hermana, y a todas las que en algún momento me habéis sostenido en mi dolor para poder metabolizarlo, porque me habéis acompañado hasta aquí. Y dicho esto... Qué bonito. ¡Ay! Este respirito. Y para terminar, ya veis que esto ha sido una amalgama de ideas, o sea, no os mentí al principio, hablar de vulnerabilidad es hablar de la existencia humana y de lo que nos atraviesa en esa existencia. Entonces, para cerrar este compendio de ideas colectivas, donde yo he cogido ahí a muchas autoras y autores, ¿no? Para poder como hacer toda esta amalgama, voy a cerrar esta definición de vulnerabilidad citando a una amiga que escribe poesía, que es actriz, cómica, improvisadora y payasa, que es maravillosa, que es Aisea Malavaricia, que tiene un libro publicado que se llama Malavaricia en el País de las Alcantarillas, que os lo recomiendo totalmente, y que para mí define la vulnerabilidad, ¿vale? Que os voy a leer. El propio sistema se encarga de que veamos a las personas antisistema como seres violentos, alejados de la realidad. Yo sé
que ser antisistema es otra cosa. Es poner la ternura por delante. Es hacer las cosas de otra manera en un sistema individualista, capacitista, racista, clasista, patriarcal, binario, heterosexual. Es contar con las amigas. Es reutilizar y consumir local. Y menos, mucho menos, es cuidar y cuidarse a una misma. Es hacer las cosas desde la genuidad. Y, ¿por qué no?, desde la ingenuidad. Es abrazar la vulnerabilidad, confiar en otros, saludar a la vecina, sonreír a quien no sonríe, dejar el coche, usar la bici, no mirar el reloj, escuchar a la gente mayor, escuchar a la gente pequeña. A mí me gustaría ser mucho más antisistema y dar más abrazos y mirar menos el móvil. Poco a poco. Un abrazo. Hasta aquí. Me encantó y me parece un alegato a la vulnerabilidad y a todo lo que hemos comentado hasta ahora, así que... Pelos de punta, ¿eh? Mucha emoción. Sí. Así que este espacio compartido por todas estas voces también y muchas otras que tendrían que estar y que no cito, pero bueno, pues que conforman también este conversatorio. Gracias por todo. Por todo ese compendio de ideas, de sabiduría, ¿no?, de reconocimientos también, ¿no?, y por esta idea también de crear y de construir colectivamente, ¿no?, las propias cosas de las que hablamos, ¿no?, y que tan fácilmente se colocan en una etiqueta, pero tienen muchas aristas y tienen muchas miradas, ¿no? Así que gracias por haberlo hecho tan colectivo, tan bonito, tan bello, tan vulnerable y tan desde dentro y desde tu cuerpo también. Es que ricasco, gracias. Gracias.